Los principales problemas sociales que existen en nuestro país en la actualidad. Problemas sociales en México más urgentes de resolver. Algunos de los conflictos más agudos en México llevan muchos años sin solución. La raíz de estos problemas es multifactorial, incluyendo aspectos culturales, políticos, sistemáticos, internos y externos. Lo cierto es que los problemas sociales más grandes en México se retroalimentan entre ellos, es decir, que en muchos casos se ha caído en un círculo vicioso en el que un problema ha sido causado de otro más grave. A continuación tenemos algunos de los problemas de los cuales son más urgentes para resolver en México. Como punto número 1 tenemos la corrupción, que la corrupción es un problema muy grave en México entre los países de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. México se encuentra en el primer lugar en cuanto a corrupción. Esta situación permea todas las esferas sociales del país. Y como punto número 2 tenemos la pobreza. Como consecuencia de otros problemas sociales, la pobreza aqueja a México. Más del 50% de la población se encuentra por debajo del umbral internacional de la pobreza y pertenecen a la clase baja. De esto, un alto porcentaje se encuentra en pobreza extrema en México. Como punto número 3 tenemos la delincuencia. En la delincuencia, como resultado de la corrupción y la pobreza, los índices delictivos han ido al azar. En más de una ocasión, algunas ciudades de México han sido nombradas con los índices violentos más altos en el mundo. El robo, el secuestro, mantienen la estadística en números de alerta. Enseguida tenemos la desnutrición, la cual la desnutrición es un problema social grave que aqueja sobre todo a la niñez mexicana. El 14% de los niños en zonas rurales padecen desnutrición. Se trata de un problema mayor, sobre todo derivar el problema de salud que se vuelve complejo de entender. Como punto número 5, tenemos el poco acceso a servicio de salud. Las zonas rurales tienen un grave problema en cuanto a acceso a la salud. De forma generalizada, los servicios de salud tienen serias deficiencias. No obstante, la gente más alejada de las zonas urbanas padecen de este problema en grado extremo. Como punto número 6 tenemos la educación. La falta de la educación en México es un tema problemático por diversos factores. Por un lado, se sabe que hay un rezago en la adquisición de consentimientos en comparación con otros países. Además, existen zonas donde no se aportan clases con regularidad o ni siquiera hay escuelas disponibles. Como punto número 7 tenemos la obesidad. En constante con la desnutrición infantil, México enfrenta también un problema de obesidad en las zonas urbanas y conurbanas. Se ha presentado desde hace más de una década un problema de obesidad infantil. La falta de ejercicio y el exceso de comida chatarra han sido determinantes para llegar a esta grave situación. Enseguida tenemos la contaminación. En la contaminación se ha vuelto un problema de salud importante en la Ciudad de México. Sobre todo en la Ciudad de México está la situación se ha agravado con el paso de los años y las diferentes medidas que se han tomado no han sido suficientes para aminorar este gran problema que se ha cobrado la vida de miles de personas. En siguiente punto tenemos el alfabetismo, donde la educación de México es gratuita, pero no hay un alto índice de analfabetismo. Esto se debe a que un importante número de niños y jóvenes asisten
a la escuela. Los factores son muy diversos, pero la deserción escolar es uno de los problemas sociales más graves de México. Como punto número 10 tenemos el desempleo, donde las tareas de desempleo varían de un año a otro, pero han logrado disminuirse. Estas estadísticas se refieren a empleos formales, es decir, que se perciben de un salario, prestaciones y se encuentran reglamente por la ley. Los empleos siguen siendo pocos para la cantidad de gente en edad productiva. En el siguiente punto tenemos empleo informal. En el empleo informal, como consecuencia de desempleo, existe mucha gente realizando empleo informal. Esto significa que al mismo tiempo que no pagan impuestos, no tienen prestaciones como crédito, seguridad social u otros, además de no tener acceso a una pensión. Como siguiente punto tenemos el crimen organizado, donde la corrupción de la delincuencia y la pobreza han dado como consecuencia muy alta en crimen organizado. Los grupos relacionados con narcotráfico son cada vez más grandes, más organizados, más violentos y mucho más poderosos. En el siguiente punto tenemos el feminicidio. En México los asesinatos de mujeres siguen al azar. Las cifras son escandalosas, sobre todo en comparación con otros países. Cada día en México mueren 9 a 15 mujeres y solo un bajísimo porcentaje encuentra justicia. Y los culpables no son detenidos y procesados para la mayoría. En el siguiente punto tenemos la violencia infantil, donde es un problema muy grave en México, es la violencia en el interior de un hogar, el desempleo, de la pobreza, la desnutrición, son causas y al mismo tiempo resultados de la violencia, es decir, que en muchas familias están envueltas un círculo vicioso que provocan aún más problemas en la familia hacia los niños. Y el siguiente punto es el machismo. En el machismo, junto con los países de Latinoamérica, México tiene un problema de machismo. Las mujeres son violentadas en su mayoría por los hombres, ya que sus padres o parejas dependen de la violencia que se ejerce sobre ellas, es económica, física y psicológica. En el siguiente punto tenemos las desapariciones. Este fenómeno de personas desaparecidas en México es un problema muy social, muy grave. En el 2019 se tiene un registro actualmente de las más de 40,000 personas desaparecidas. Entre la ineficiencia de las autoridades familiares de los desaparecidos, han iniciado una búsqueda por cuenta propia y han encontrado cientos de fosas clandestinas a lo largo de todo el país. Como siguiente punto tenemos la explotación infantil, donde es uno de los problemas sociales más graves en México. El 12% de la población infantil trabaja. Lo más preocupante es que estos trabajos sobrepasan sus capacidades físicas, por lo que además de una limitación, su infancia y educación los dañan físicamente. Como siguiente punto y uno de los últimos tenemos la mala aplicación de justicia, donde México se encuentra entre los países con peor aplicación a la justicia, debido al alto grado de corrupción que permea todo el sistema. La importación de justicia es problemática en este país. Esto se presenta tanto en el civil como en el penal. Y por último tema, tenemos el clasismo y el racismo, donde la sociedad mexicana presenta actitudes clasistas, racistas en los comportamientos. Ha impedido que las minorías sean tomadas en cuenta y siguen sufriendo discriminaciones. Las últimas estadísticas han demostrado que la gente manifiesta haber sufrido actitudes agresivas debido a su color de piel o posición económica. Y estos serían los puntos
de nuestro tema.